Y continuando con nuestro programa Justicia Social, me corresponde en este momento tener aquí de invitada en nuestro sede especial que hemos creado con ocasión a este programa de Siria, a la abogado Isabel Frangieh. Isabel, pues, ya tiene más de 20 años en Venezuela, es de origen libanés, es abogado y tiene, pues, una especialización en Derecho Internacional. Conoce muy bien el tema de lo que vamos a estar conversando acerca del caso Siria y por eso le hemos querido traer a nuestro estudio. Muchísimas gracias, Isabel, por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Y pues hemos escuchado un poco las opiniones y la información que nos suministraba el diputado Abdel acerca de la situación en Siria. Yo te pregunto, ¿cuál es tu propia visión del tema? ¿Cuál es la raíz y cuál es el momento que se está viviendo? En primer lugar, Siria está ahorita en la mira internacional. Como sabemos, es una víctima más de la incursión y de la invasión norteamericana al Medio Oriente, bajo el tema y el propósito único, llamamos expoliar, porque después de una invasión no puedes hablar de un término que es de inversión, sino de expoliación de los recursos naturales del Medio Oriente, que es un móvil muy importante para la política norteamericana en el Medio Oriente. Una de ellas, los móviles, que siempre se basa sobre tres pilares la economía norteamericana. La primera es buscar la dominación de los recursos naturales, y vayan recursos naturales en el Medio Oriente, de los cuales hay 70%, tanto petroleros como hídricos, en la zona. De mucha importancia estas reservas en el Medio Oriente. Y más aún, existen también las empresas armamentísticas, bueno, que son los negocios. Cabe destacar que Estados Unidos, cada vez que se siente en un acorralo o acorralada económicamente, busca emprender ciertas guerras para las ventas de las armas, que puede restituir y hacerle una cierta plusvalía a su economía. Y por el otro lado, estamos hablando de los negocios bancarios, y que se basan en las transnacionales. Estas transnacionales, que cada vez hay una guerra en el Medio Oriente o en cualquier otro lado, y ya el precio del barril petrolero se alza, llega a un alza de precio realmente que perjudica solamente al bolsillo del consumidor, pero le suma plusvalía a las bancas y más cero a las bancas internacionales. Pero yo te pregunto, en concreto, ¿por qué Siria? Exactamente, vamos al tema que cuando invaden a Irak, invaden a Libia, ya el plan en sí es un plan ya ancestralmente está desarrollado desde Sykes-Picot de 1911, cuando se le promete la promesa de Balfour, se le promete al Estado israelí una nación, la cual es hoy en día el Estado creado Israel, creado artificialmente, que es realmente Palestina, de historias de 11.000 años de historia. Y además, por intereses económicos, geopolíticos, fue la creación del Estado de Israel. Ahora, después llegó el punto de Sykes-Picot, cual es la división del Medio Oriente. Siempre este plan latente existe desde aquel entonces hasta nuestros días del sol de hoy. Se ha desarrollado bajo múltiples facetas. Y desde el 2006 lo ha anunciado la vocera de la Casa Blanca, sí, Condoleezza Rice, cuando habló del nuevo mapa para el Medio Oriente. El 2008 exactamente. Exactamente, empezaron con Irak, luego con el Irak. Si ustedes se acuerdan de la declaración de Clark, el general Clark, cuando él reveló, y está por YouTube, que ustedes pueden tenerlo como referencia, cuando él habla de que hay una orden de que existen 7 países de aquí hasta el 2015 tienen que ser invadidos.
Ahora, Siria, bueno, pasaron por Irak, Libia, que es la reserva también petrolera más grande en África, dividieron al Sudán, la balcanización del Sudán, empezaron con Túnez para terminar con Argelia, y luego ya llegó la hora de Siria para poder pasar a Irán. Hay que acotar un hecho puntual. El 2006, cuando la invasión al Líbano y aquella agresión al sur del Líbano, y por cierto también fue bombardeado con bombas fósfora, que también usted bien sabe como abogado que esto en las normas internacionales y de derecho internacional están prohibidos el uso de terminantemente el uso de estas armas. Ahora fue también usado de parte de Israel y nunca se ha levantado la voz de Norteamérica, más bien estaban a favor de que culminaran, masacraran a un pueblo completo y eliminar a Hezbollah, que es una resistencia. El derecho internacional nos da el derecho a tener una resistencia cuando un país está invadido. Pues en este año, el 2006, ¿qué buscaba Norteamérica? Se hizo una reunión en Estambul con Turquía para elevar crearon de hecho una empresa, se llama con la sigla BTCA en inglés, que es Baku Tbilisi Ceyhan de Azerbaiyán, Tbilisi de Afganistán y Ceyhan de Turquía, que vienen con las pipelines, con los oleoductos, tienen que pasar todo el gas por la zona del Mediterráneo, las cuales son las costas siria, libanesa, llegar a Ashkelon, y allí pueden abastecer todo el mundo asiático. El propósito, cuando uno está emprendiendo una guerra, ¿cómo es posible este país que está haciendo una guerra lleva al mismo día una comisión de alta comitiva, se fueron a inaugurarlo en Turquía, porque apostaban a que en una semana, 2 semanas, Hezbollah se va a terminar. Hezbollah, que está siempre apoyado por Siria y por Irán. Ahora, esto deja ver que en el tapete de que existen los intereses geopolíticos, económico, petrolero en la zona, y es necesario la dominación del Mediterráneo para hacer uso de estos oleoductos y dominarlo, la dominación, y dejar aislado ahí Rusia. Vemos que la oposición de Rusia no es más nada porque ella quiere o adora a Bashar al-Assad, también sigue sus intereses en la zona y sabe muy bien, después del cerco que se ha hecho Estados Unidos a Rusia con el islamismo retrógrado del Chechán, después tienen una Afganistán y Talibán con Al-Qaeda, están con Afganistán ya una vez dominada, invadida, y por otro lado tienen a una base militar Georgia, ya tienen cerco a una Rusia, ¿no? Geográficamente. Falta Siria, que es la puerta, y un país secular en el Medio Oriente. Por ello, anteriormente Lavrov ha dicho, oye, nosotros le hemos dejado África, pero ustedes están hablando de Siria. Siria es mi puerta. Entonces, intereses bastante que están inmiscuidos en esta zona. Retomando el por qué ya pasamos por lo que era económico, ahora déjame hablarte de lo más profundo. ¿Por qué Siria en sí? Siria es el único país secular. Eso me lo vas a explicar en la próxima parte. Por favor, no se retiren, que hoy estamos tocando el caso Siria en Justicia Social. Quédense con nosotros. Continuando con nuestro programa Justicia Social, hoy atendiendo el caso Siria, pues había quedado pendiente una explicación muy interesante que tenía que ver, Isabel, con por qué, ¿verdad? ¿Por qué específicamente Siria? Ok, entonces estábamos hablando en el primer segmento de el por qué económicamente, y ahorita estamos hablando por qué Siria y este país secular. Cuando
solicitó emprendió la propaganda la ex secretaria de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo del nuevo mapa del Medio Oriente. Pero ¿a qué se basaba este mapa? Sobre las divisiones étnicas y religiosas en la zona. Bien, si nosotros vamos a la parte intelectual, ideológica de la preparación de esta invasión, nosotros podemos retomar lo que ha dicho Ad Yenon, es un sionista que hablaba que es necesariamente que sea la división bajo unas agrupaciones étnicas para darle más legitimidad a un Estado israelí que es racista, unicolor, unísono, que es judío. Entonces esto le da mucho más legalización o legalidad, más bien legalidad de su existencia y su derecho a la defensa como una agrupación étnica religiosa. Esto por la parte religiosa. Por la otra parte, vienen también hablando del choque de las civilizaciones, que las próximas guerras van a ser choque de civilizaciones. ¿Cuál es este tema? Es choque entre todo lo que es étnico y religioso, preparando el terreno para este choque entre la religión sunita y chiita representada por Irán. Ahora que el mundo árabe, que siempre se ha conocido por su islamismo sunita mayoritariamente, y siempre que ha llevado la bandera con Gamal Abdel Nasser como una respuesta a estas divisiones desde 1948, estamos hablando del Sykes-Picot y del plan imperial en aquel entonces británico, que habló del panarabismo, que es la unión de dos continentes grandes, gigantes, con una reserva hídrica petrolera grande, las cuales son Asia y África, nada más y nada menos, casi el 2/3 del mundo. Entonces es necesario la división de esta zona, porque no puede ser unificada que bajo una religión, una lengua, una sola lengua y unos solos intereses. Acuérdense que pueden ser una potencia gigante, donde los intereses europeos peligraban económicamente, y más hablando de un Egipto que tiene la dominación de un canal Suez en Egipto, en África, Asia. Si retomamos, imaginamos el mapa y vemos que por ahí pasa más del 70% del crudo internacional para Europa. Para toda Europa. Para toda Europa. Entonces, venía el tema a que las divisiones tienen, el choque de civilización ya se retornó. El mundo árabe ya no veía una Israel que es el enemigo central de la causa árabe, de la invasión a Palestina. No, ahorita están las miras y están reviviendo este sentido, como es el opium, como se ha dicho anteriormente, ¿no? Con Marx se ha dicho que la religión es el opium del pueblo. Entonces, como es el móvil más que puede ser y que puede empujar a una matanza, choque entre esta población, ¿cómo se puede dividir? Hablar del choque de civilización. Entonces se ha tornado un choque entre el sunismo, los sunitas y los chiitas representados por Irán. Yo quería, aprovechar la ocasión para preguntarte un elemento que me parece muy particular y que está en el tapete pues, de todo este análisis. Estados Unidos, cuando sufrió pues, todo lo que tuvo que ver con el derribamiento de las Torres Gemelas, pues se mencionaba, ¿verdad?, toda la guerra frontal que iba a emprender los Estados Unidos contra la red Al-Qaeda. Luego, en los actuales momentos, las vinculaciones entre los Estados Unidos y esta red, pues no parece que fuesen de tanta enemistad, sino más bien se están utilizando como aliados. ¿Qué impresión te merece a ti eso? ¿Qué análisis te merece a ti eso, esta situación tan particular? ¿Te parece la doble moral? Exactamente. Es doble moral del imperio, nada más y nada menos. El imperio, quién sabe, ellos han hablado de que alguien derrumbó estas Torres Gemelas, pero todos los análisis dicen lo contrario. Y el mundo y la historia y los días venideros van a demostrar si fue verdad una invasión de Al-Qaeda o no. En nombre de la democracia han emprendido una guerra
para Afganistán y para el Irak, bajo falsas premisas. Y usted sabe muy bien, cuando hay falsas premisas como abogados, si nosotros vamos a condenar cualquier y otro tipo, un juicio, nosotros nos basamos en las pruebas. Una falsa premisa, el resultado es inexacto. Inexacto y es viciado. Importante para nosotros, perdón. Para mí, hoy lo más grave es que están ayudando a Al-Qaeda a hacer atrocidades. Para no desviarnos del tema, estábamos hablando de la parte ideológica y con el choque de religiones con Huntington. Ahora viene el caso de que por qué Siria, si es un país secular todavía nacional, todavía que defiende la soberanía del mundo árabe, los intereses y la dignidad del mundo árabe, apoyando los movimientos de resistencia en el mundo árabe. Después de tanta invasión, de tantos ataques durante 2 años y medio, hemos visto a un país que todavía no se ha quebrantado, todavía está sólido, tanto como tripartita, como gobierno, Fuerza Armada y pueblo. Y la Fuerza Armada mayoritariamente es sunita. Entonces estamos viendo a un país nacionalmente sólido, ideológicamente sólido y que apoya las fuerzas de la resistencia y nada más y nada menos a Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, que ha logrado derrocar al imperio norteamericano y su aliado Israel. Durante 33 días lograron resistir. Entonces esto ha cambiado en el mundo árabe. La posición de Siria está ya entorpezando el proceso, lo que ellos quieren llevarse a cabo. Y por ello Siria porque se ha parado, Siria contra los planes divisionistas, Siria porque está a favor de la resistencia, Siria porque no ha sido genuflexa a los intereses imperiales, Siria porque todavía es el modelo que le da miedo al mundo occidental que sea seguido por ello. Libertad social, democratización, pueblo secular, independencia, adelanto y estabilidad. Ahora exactamente, entonces cuando hablan de unos países religiosos, vamos a hablar de la doble moral de Estados Unidos, hablan de la democracia de Arabia Saudita, el principal aliado petrolero y financiero. Vemos cuando hablan de la democracia de Arabia Saudita y uno se pregunta, yo como libanesa me miro así y digo, mire, las mujeres ni siquiera tienen el derecho ni de manejar. Las mujeres no pueden ni alzar la voz, no tienen ningún tipo de derecho, están sometidas. Ahí es un estado monárquico donde los derechos civiles no están respetados. Entonces, ¿de qué democracia me quiere inculcar a mí Estados Unidos como referencia? De verdad que celebramos pues que la soberanía en nuestro país es una realidad y comienza a ser también un modelo y una referencia para nuestros países hermanos. Muchísimas gracias, Isabel, por habernos acompañado a Justicia Social, por habernos pues a todos enriquecido con tus impresiones y tus conocimientos, y a ustedes amigos les queremos pedir que no se retiren, que en nuestra última parte estaremos con nuestra ya acostumbrada sección ¿Sabías qué? Hoy con un tema de derecho internacional. Quédense con nosotros.